Yo voy a hablar sobre las manifestaciones intestinales de la enfermedad inflamatoria. Es un poquito denso porque incluye muchas patologías y hay que concentrarlo todo en 15-20 minutos. Intentaré hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, nosotros tenemos que entender que la enfermedad inflamatoria no tenemos que entenderla como una enfermedad circunscrita solo al intestino, sino como una enfermedad sistémica, puesto que hasta la mitad de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria van a presentar o pueden presentar manifestaciones extraintestinales, que van a repercutir algunas de ellas en la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué probabilidades hay? ¿Qué pacientes son los más predispuestos a padecer una manifestación intestinal? Pues aquellos que han tenido una previamente, aquellos que tienen una enfermedad de Crohn o sobre todo con afectación colónica, también tienen en cuenta la duración de la enfermedad y complicaciones como pueden ser la enfermedad perianal y el consumo de tabaco, que también puede predisponer. En cuanto a los más frecuentes, pues se presentan a nivel cutáneo, a nivel ocular, articular y hepático, y también a nivel renal, aunque no considerarlo como una manifestación per se, sino como una complicación de la enfermedad inflamatoria. Sobre todo litiasis biliares, litiasis renales, secundarios, por ejemplo, a una afectación ileal extensa que produce una hiperexuria. Menos frecuentes, pues las manifestaciones cardiovasculares, las pancreáticas y las vasculares, que sí que quiero recalcar aquí que entre las vasculares encontramos una prevalencia aumentada de trombosis venosa, hasta 8 veces más en los brotes, por lo que es importante siempre que un paciente ingrese por un brote de enfermedad inflamatoria, pues realizar profilaxis con heparina 2 o presión molecular. Lo podemos clasificar en 3 grandes grupos: aquellas que van paralelas al curso de la enfermedad, aquellas que son independientes a la misma o aquellas que en ocasiones pueden ser paralelas o independientes. En cuanto a las manifestaciones articulares, la artritis periférica, sobre todo la fascia articular, que luego comentaré, es más bien paralela al curso de la enfermedad y responde al tratamiento de la enfermedad inflamatoria, mientras que la artropatía axial, la espondilitis anquilosante, es independiente de la enfermedad. En cuanto a la patología cutánea, la mayor parte son paralelas al curso de la enfermedad, menos el epidermo granuloso, que en ocasiones puede ser independiente a la misma. Y luego, en cuanto a la patología ocular, la psoriasis es paralela y la uveitis es independiente a la misma. Y luego tenemos la más frecuente de la patología hepatobiliar, que es la colitis fluorescente, que suele ser también independiente a la enfermedad inflamatoria. Y luego podemos añadir un cuarto grupo, que no son manifestaciones per se, sino complicaciones secundarias, anomalías metabólicas o anatómicas de la enfermedad inflamatoria o de su tratamiento, como pueden ser la anemia, que ya comentó Carlos que debe ser a problemas absortivos o a la inflamación crónica, y también a déficit de vitamina B12, la osteoporosis, las litiasis renales, como he dicho, en afectaciones ileales extensas que puede producir hiperexaluria, y litiasis también biliares. Teniendo en cuenta también que pacientes con corticoides de largo tiempo de evolución siempre hay que suplementar el calcio, más o menos 1,5 gramos al día, con vitamina B. La patogénesis de la enfermedad inflamatoria, de las manifestaciones intestinales de la enfermedad inflamatoria, es desconocida. Se ha sugerido un origen con epitopos compartidos. Los antígenos tienen una sustancia en su superficie, que son los epitopos que detectan los que interaccionan los anticuerpos. Pues se ha observado que puede haber epitopos compartidos, por ejemplo, por las bacterias intestinales y el tejido sinovial. Y al haber una inflamación crónica, estas bacterias que producen una translocación de las mismas, pues puede activar el sistema inmune y también afectar al tejido sinovial. Lo que sí también se ha visto que tiene un cierto carácter genético, porque hay una concordancia entre gemelos de hasta el 83%, y entre padre e hijo de primer grado de un 70%, y también se ha visto concordancia con los tejidos, los complejos de histocompatibilidad, sobre todo el HLA-27, con la espondilitis anquilosante, que luego comentaré. Entonces, como manifestaciones, pues afecta sobre todo a cuatro grandes grupos: las musculoesqueléticas, las oculares, las cutáneas y las hepatobiliares, que son las que me voy a centrar en esta presentación. Las cardiopulmonares son menos frecuentes, aunque también su prevalencia puede estar disminuida porque puede estar no bien establecida, porque son manifestaciones muchas veces que se confunden pues con problemas por el consumo de tabaco o que se pasan por alto porque no son muy llamativos. Entonces, las manifestaciones musculoesqueléticas, las artritis, pueden parecerlo hasta un cuarto de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Hay 2 grandes grupos: la periférica y la axial. En cuanto a la periférica, suele ser más en pacientes con enfermedad de Crohn, sobre todo afectación colónica, y en mujeres. Suele ir paralela a la enfermedad inflamatoria, aunque a veces puede precederla.
Y aumenta el riesgo cuando es una enfermedad más extensa y más complicada, cuando vemos una afectación colónica extensa y cuando aparece abscesos, enfermedades perianales y ya con otras manifestaciones tanto cutáneas como oculares. Suelen mejorar al hacer una colectomía y tener en cuenta que son unas artropatías seronegativas y no erosivas, a diferencia de por ejemplo, la artritis reumatoide o la artritis psoriásica. Dentro de la artropatía periférica se diferencian dos formas clínicas, una que es la pausa articular, que afecta a menos de 5 articulaciones y suelen ser articulaciones grandes como rodillas y tobillos y codos. A diferencia de la poliarticular, que afecta a muchas articulaciones de pequeño tamaño. La pausa articular tipo 1 es la que va paralela, la que se ha descrito más paralela al brote de la enfermedad inflamatoria y suelen ser episodios agudos autolimitados que no duran más de 10 semanas. Mientras que la poliarticular es un poquito más incapacitante porque son síntomas que duran meses o años y generalmente es independiente a la enfermedad inflamatoria. En cuanto al diagnóstico, pues siempre es por exclusión, excluyendo otras causas de artritis, como puede ser la séptica, la reumatoide, la psoriásica, o también secundaria a fármacos. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que la cetoprina, que es un fármaco utilizado en la enfermedad inflamatoria, puede producir artralgias, pero suelen ir acompañadas de mialgias y aparecen más o menos en torno a los 3 primeros meses de inicio del tratamiento. Si hacemos unas pruebas, lo que queremos es excluir deformidad, porque hemos dicho que estas artropatías no son erosivas. Y el tratamiento pues, es fisioterapia y analgesia. Se ha establecido pues, dosis cortas de antiinflamatorios, mejor inhibidores de la COX-2, pero tener cuidado con estos fármacos porque se ha visto en varios estudios que puede exacerbar el brote, la enfermedad inflamatoria de base. En ocasiones también se puede hacer en los muy sintomáticos algunos esteroides intraarticulares y sobre todo el control de la actividad en las artritis de las articulaciones. En la tipo 2, que como he dicho, muchas veces son síntomas que pueden perdurar hasta meses o años, pues puede requerir un tratamiento a largo plazo. No hay mucha eficacia, se ha visto surpasar así, a metotrexato, pero también TNF en los refractarios. El pronóstico suele ser bueno, solo algunas van a tener un curso crónico y erosivo. En cuanto a la artropatía axial, que es el otro gran grupo de la afectación de articulaciones, esta sí que no tiene diferencia entre ambas enfermedades inflamatorias y entre ambos sexos y es independiente del curso de la enfermedad. Hay dos entidades, la espondilitis anquilosante, que es la que más nos preocupa porque es una entidad que va a cursar de forma progresiva con daño permanente que va a afectar importante a la calidad de vida del paciente y suele cursar con un dolor de características inflamatorias, que es aquel que produce rigidez matutina y se exacerba con el reposo. Se asocia en un alto porcentaje, hasta el 70% de los pacientes, a la leche LAB27 y el diagnóstico, tanto en esta como en la otra entidad, el gol estándar es la resonancia. La sacroiliitis es una forma más leve de la artropatía axial que no se suele asociar a la LAB27 y que suele ser asintomática y si aparecen síntomas, pues es un dolor pélvico más leve que con la espondilitis anquilosante y que mejora con la movilización. Y lo que podríamos ver en la resonancia sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico, pero en la radiografía podríamos ver esclerosis uno o bilateral, como vemos en esta imagen de aquí. En esta patología sí que es importante la coordinación entre el digestivo y el dermatólogo. Aquí precisamos de que el dermatólogo lo valore en consulta y el tratamiento pues, es similar a las anteriores, con antiinflamatorios, esteroides intraarticulares. Hay un poco de eficacia entre los otros fármacos utilizados para la enfermedad inflamatoria y sí que se puede usar anti-TNF para la espondilitis anquilosante, que es la que más afecta la calidad de vida del paciente. En cuanto a las manifestaciones oculares, aparece hasta un 6% de los pacientes. Son más frecuentes en pacientes con enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa y suelen asociarse a otras manifestaciones extraintestinales como pueden ser las cutáneas o las articulares. Nos vamos a centrar en las que son consecuencias de las interacciones inmunológicas y de la predisposición genética, que son la epicleritis y la escleritis y uveitis. Y por otro lado tenemos las secundarias de tratamiento, que no es lo que nos compete en esta charla, que pueden ser cataratas por el uso continuado de corticoides. La más frecuente es la episcleritis y la uveitis anterior. Y bueno, voy a hablar de la episcleritis. Es una hiperemia de la esclera y de la conjuntiva, que muchas veces cursa sin dolor, pero que otras veces puede haber una sensación de quemazón o dolor a la perforación ocular, pero de características leves. Hay que tener en cuenta que esta patología, la episcleritis,
no produce alteración de la visión. En el caso de que apareciera o que apareciera un dolor mucho más intenso, hay que sospechar una inflamación de las capas un poco más profundas de la escleritis, y esta sí que debemos derivarla al oftalmólogo porque puede avanzar en la pérdida de la visión. Suelen tener un curso autolimitado paralelo a la enfermedad inflamatoria, y los tratamientos son tópicos, corticoides o analgésicos en colirio, y el tratamiento de la enfermedad de base. En la escleritis a veces las que son muy recidivantes se debería iniciar glucocorticoides sistémicos o inmunomoduladores del inicio porque pueden producir con tantas recidivas el desprendimiento de retina. Y la otra patología ocular importante es la uveitis, que además la más frecuente es la uveitis anterior. Es independiente de la enfermedad inflamatoria e incluso a veces puede precederla. Podemos encontrar un paciente con una uveitis y que años después aparezca una enfermedad de base inflamatoria. En algunos casos se asocia a la HLA-B27. Suele ser una afectación bilateral que cursa con dolor ocular, visión borrosa, fotofobia y cefalea. En estos casos también debemos remitir urgentemente al oftalmólogo para hacer un diagnóstico con la amplia hendidura y iniciar el tratamiento lo antes posible para evitar la pérdida de visión. El tratamiento consistirá también con corticoides tópicos, pero a la vez sistémicos, con midriáticos para evitar el espasmo del iris, y en fracaso pues se pueden emplear ciclosporinas, inmunomoduladores o anti-TNF. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, aparece hasta un 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria, y tenemos dos grandes entidades, que es el eritema nodoso y la epioderma gangrenosa. El eritema nodoso, pues imagino que se recordarán un poco del MIR, se asocia más a mujeres y más a enfermedad de Crohn, una cierta predisposición más al Crohn que a la colitis ulcerosa, pero hay que tener en cuenta que no es algo patognomónico de esta enfermedad, sino que se asocia a otras patologías como pueden ser infecciones estreptocócicas, fármacos o sarcoidosis. Suele ser paralela y aparece con los brotes de la enfermedad inflamatoria, asociándose a otras manifestaciones como artritis y uveitis. Lo que va la lesión consiste en nódulos subcutáneos sobreelevados, muy dolorosos, de 1,5 centímetros y rojo-violáceos, que nos encontramos generalmente en los miembros inferiores. El eritema nodoso, el diagnóstico clínico igualmente siempre por exclusión. Podríamos hacer biopsias en los casos dudosos, en los que encontraríamos una pancreatitis focal inespecífica. El tratamiento es el control de la enfermedad de base porque se asocia mucho, va paralela a la misma. Generalmente, por tanto, se necesitan corticoides sistémicos y en ocasiones pues subir de escalón terapéutico a inmunomoduladores o anti-TNF. El epioderma gangrenoso, que es la otra gran afectación cutánea, es más típico de la colitis ulcerosa, y en pacientes con epioderma gangrenoso se ha visto que hasta la mitad padecen enfermedad inflamatoria de base. Puede ser paralelo, pero es más frecuente que sea independiente al curso de la misma, y es la manifestación cutánea más grave porque puede producir gran daño cutáneo, incluso puede expandir tendones y músculos. Un cuarto de las mismas aparecen al pasar en tratamiento exitoso y se asocian a enfermedades más extensas, a pancreatitis, a estomas permanentes y otras manifestaciones intestinales. El epioderma gangrenoso consiste en pequeñas pápulas o pústulas que confluyen hasta formar una úlcera excavada con unos bordes violáceos e irregulares, y que el material que encontramos en su interior es estéril, a no ser que se sobreinfecten. Puede ser muy únicas o múltiples y aparecen en cualquier lugar del cuerpo, incluso en genitales, pero sí que tienen una cierta predisposición a aparecer en el ala pertibial o periestoma. Y son unas lesiones que tienen patergia, que pueden, con algún daño pueden reproducirse. El diagnóstico clínico igualmente por exclusión. El tratamiento debemos derivarlo al dermatólogo para iniciar un tratamiento también lo más precoz posible, debido a que puede evolucionar y exponer estructuras más profundas. El tratamiento de primera línea son los corticoides, y en caso de corticodefractariedad, de fracaso a lo mismo, pues se puede iniciar ciclosporina. Si nosotros ponemos corticoides y vemos que recidivan tras la retirada de los mismos, podemos hacer un mantenimiento de largo tiempo con tiopurina. Y se ha visto también que los refractarios, el empleo de anti-TNF, el infliximab concretamente, se ha visto unas remisiones de más del 50% en diversos estudios. En los que son peristomales también se aconseja cerrar el estoma y aplicar tacrolimus tópico, y como he dicho previamente, pues el fenómeno de patergia hace que no sea aconsejable de forma rutinaria un desviamiento quirúrgico porque podría ampliar la entidad. Otra causa muy frecuente, pero que no repercute tanto en el paciente, repercute porque es bastante dolorosa, pero que no cronifica, es la estomatitis aftosa. Tiene mucha relación con la actividad
y que tiene un curso autolimitado de 10-14 días y el tratamiento consistirá en el control de la enfermedad inflamatoria. Se puede aplicar tratamiento sintomático con lidocaína y triamcinolona para mejor cicatrización de las lesiones y en los refractarios pues corticoides sistémicos. Y el síndrome de Sweet, que normalmente lo hemos considerado muchas veces como un síndrome paraneoplásico o que aparece en estadios febriles, también se asocia hasta un 15% a las enfermedades inflamatorias, sobre todo más en mujeres con afectación colónica, y también es paralela a la enfermedad inflamatoria. Consiste en nódulos o papilas inflamatorias, eritematosas, dolorosas, que suelen aparecer en el tronco superior, y a veces síntomas sistémicos como puede ser fiebre, mialgias, artritis y síntomas como conjuntivitis, síntomas oculares. El tratamiento puede ser a corticoides sistémicos y inmunomoduladores en los casos refractarios. Y luego, por último, son también las manifestaciones hepatobiliares, que hasta la mitad de los pacientes pueden presentarla en el curso de su enfermedad. Hay diferentes entidades, aquí me he centrado más en, no voy a hablar de todas ellas, pero destacar la colitis clorescente primaria, que es una que tiene gran repercusión en el pronóstico del paciente, el hígado graso, la hepatitis autoinmune, el daño hepático secundario a los fármacos utilizados y la pancreatitis aguda o crónica secundaria a la enfermedad inflamatoria. Entonces, como he dicho, voy a centrarme en la colitis esclerosante. Aparece hasta el 5% en enfermedades inflamatorias y se ha visto que en 3/4 partes de las colitis esclerosantes tiene una enfermedad de base inflamatoria. Es más típico de pacientes con colitis ulcerosa que de enfermedad de Crohn y es independiente, aunque como he dicho previamente, pues a veces puede ser paralela a la enfermedad. Es independiente hasta el punto de que puede aparecer incluso después de la colectomía de la colitis ulcerosa y consiste en una inflamación del árbol biliar produciendo áreas de estenosis y áreas de dilatación. Esto va a producir una mayor predisposición a episodios de colangitis que si se persisten en el tiempo o episodios recurrentes pues pueden llegar a provocar incluso cirrosis, hipertensión y descompensaciones secundarias. Los síntomas pues son los derivados de la colestasis, astenia, prurito, ictericia, puede aparecer también dolor abdominal y pérdida de peso. Y las complicaciones, como he dicho, pues colangitis de repetición, puede también predisponer a mayor litiasis. Y importante tener en cuenta que esta entidad puede haber un mayor riesgo de colangiocarcinoma y de cáncer colorectal. Por lo tanto, en estos pacientes, desde que se diagnostica una colangitis esclerosante, se recomienda una colonoscopia anual, a pesar de haber hecho un trasplante hepático. Y en cuanto a colangiocarcinoma, no hay unas pruebas validadas para hacer un seguimiento, se recomienda a veces ecografía, a veces resonancias anuales, pero no hay, como he dicho, no hay nada validado. El diagnóstico, pues siempre excluir otras causas de la colangitis esclerosante secundaria, como pueden ser infecciones, inmunodeficiencias, enfermedades pancreáticas o asociadas a IgG4. Y lo que veremos en la analítica de estos pacientes es un aumento de las enzimas de colestasis, de la fosfatossacarina y el SGT, y una hipertrasemiasemia que no suele sobrepasar los 300, las valores de 300. En ocasiones puede aumentar y podemos sospechar también una enfermedad autoinmune asociada, una hepatitis autoinmune asociada, por lo que deberíamos pedir inmunoglobulina G y anticuerpos específicos. En la colesterol-resonancia pues veremos los datos típicos de irregularidad de la vía biliar con zonas de estenosis y dilatación, aunque a veces pueden ser normales las que son de muy inicio o las de pequeño ducto. En estos casos se recomienda, si persiste la duda diagnóstica, pues una biopsia hepática y también en el caso en el que se sospeche un síndrome de Verlag con una hepatitis autoinmune. El tratamiento, pues hay que tener en cuenta que el daño biliar es irreversible, que no va a responder a la medicación y que solo se usa para mejorar los parámetros analíticos. Se ha visto que el uso de ácido ursodesoxicólico a dosis de 15-20 miligramos kilo día mejora, como he dicho, la analítica, pero no va a tener influencia ni en el curso de la enfermedad ni en el pronóstico de la misma. La CPR es imprescindible para valorar estenosis, hacer dilataciones o colocar prótesis y para tomar citología en aquellas que son sugestivas de malignidad por la tendencia que hay de colangiocarcinoma en esta entidad. Y el trasplante hepático es el único que es curativo, con una supervivencia a los 5 años de 85%. Las indicaciones son las similares a las otras indicaciones de trasplante, pero aquí se añade el prurito intratable e incluso el colangiocarcinoma. Algunos tipos de colangiocarcinoma se pueden beneficiar de un trasplante hepático. Otras afectaciones que no me voy a centrar mucho en ellas, pues la litosis biliar, es más frecuente en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa. La esteatosis hepática, con los factores de riesgo pues, habituales, un síndrome metabólico y los factores de enfermedad inflamatoria más agresiva, como pueden ser con abscesos, con fístulas, una colitis más extensa.
hepatotoxicidad, generalmente por fármacos y generalmente por la tibulina y methotrexato, que por lo que hay que monitorizar cada 1 o 3 meses los parámetros hepáticos. Y la pancreatitis aguda, cuyo manejo va a ser similar a la pancreatitis normal y las causas más frecuentes son por la esteopurina. Entonces, a modo de resumen, pues resumir un poco las alteraciones más importantes de las manifestaciones intestinales de la enfermedad inflamatoria: las articulares, la artropatía axial y periférica; las oculares, la arteritis y uveitis; cutáneas, generalmente eritema nodoso y epiderma gangrenoso, aunque también la estomatitis del SUI; y la congestión fluorescente en el caso de las hepatobiliares. La mayor parte de ellas son paralelas al curso de la enfermedad, salvo la artropatía axial o la tipo 2 de la periférica, que son aquellas que afectaban a articulaciones de pequeño tamaño. Y el pioderma y la congestión fluorescente pues suelen ser independientes, aunque a veces puede ocultar de forma paralela a la enfermedad inflamatoria.